Revisando el módulo de la palanca de cambios para asociarla hacia lo que hemos estado revisando. Pues nosotros recibimos la computadora para su chequeo, pero habrá veces que el tipo de problema que nos da hay que asociarlo con la palanca, o por lo menos preguntarle al mecánico si ya la revisó, si los datos son correctos. Pero puede darse el caso, como les comenté, que nos digan revísala, pues ya la checamos, pero no sabemos si realmente está bien. Y como les dije, nos quedamos viendo esta parte. Y si hay un diagrama que te deje ver el orden de pines, pues será muy fácil y rápido checarla, ¿no? Este módulo, por ejemplo, ya lo desarmé y vieron ustedes que tiene electrónica, incluso hasta un microcontrolador. Así que el switch selector de cambios de la palanca, vemos que en esta ocasión no va directamente a la computadora, sino a un módulo electrónico que viene aquí mismo, y de aquí ya saldrá hacia la computadora. La computadora, recuerda que puede ser una computadora específicamente para la transmisión, una TCM, o puede ser una PCM, puede venir dentro de la misma computadora de motor. Entonces, en este caso, les estaba yo dando algunas referencias de cómo avanzarle, cómo aplicar la electrónica. Desde luego está involucrada la mecánica para poder definir cómo determinar los pines, ¿no? Entonces, con la secuencia que hicimos, una secuencia práctica, lógica y rápida sobre todo, hemos sacado esto. Aquí nos quedamos. Así es como viene la secuencia de los pines en el conector, mira. Ahí lo podemos ver. Ahí me acerco y puedo ver que trae 2 pines anchos y luego trae 2 filas de 4. Y esa es la imagen que acabo de hacer y la imagen que en la clase pasada vimos cómo fuimos sacando los pines, ¿verdad? Entonces acuérdate que checamos del negativo de los capacitores que están dentro. Esto es importante que lo hayan entendido, y si no lo repasamos y a partir de aquí continuamos. Adentro tengo un capacitor polarizado. Estos son los que me ayudan. Este capacitor polarizado pues tiene un negativo, y ese negativo pues tiene que conectar con el negativo de la tarjeta. Así que lo que hicimos nosotros fue medir continuidad de este punto hacia los pines del conector y nos dio con este de aquí. No sabemos cuál es el orden, no sabemos cuál es 1, 2, 3, 4, no sé cuál es el orden, pero tampoco me importa mucho porque lo que estamos haciendo es nuestra propia información. Del negativo del capacitor chequé continuidad a estos pines y me dio con este. Entonces esta es tierra de batería. Como ya vimos que tiene electrónica, tiene una tarjeta electrónica, pues debe de tener alimentación. Y del mismo negativo del capacitor checamos continuidad hacia los demás pines y con este me dio un pitido corto. Y como les decía, se trata de ese pitido, la carga del capacitor. Luego vimos que dentro de la tarjeta hay una pieza así. Esta pieza ya la identificamos como un transformador de choque y es para la comunicación de el módulo hacia el exterior. Entonces sacamos continuidad de este tipo de componente y nos dio con estos dos. Así que fue así como llegamos a concluir que estas dos terminales de este lado son las de comunicación. Entonces, si hablamos de comunicación, en esas líneas tienen que ser línea K
Acuérdate que polarizando el módulo, deberíamos de tener ahí un voltaje promedio de 2.5 volts a 3 máximo. Y encima de esto podríamos encontrar la información de comunicación. Así que son datos que ahora nos sirven para avanzarle a esta parte de comunicación. Ahora te comentaba que si todavía tienes duda si este pin sería el positivo, habrá que ver si ese pin conecta con algún diodo y luego con un capacitor o directamente a un capacitor. Son las pistas que vamos a utilizar para saber en concreto. Las demás terminales, ¿para qué serían? Bueno, pues para otros fines. Estas dos terminales podrían ser para la bobina del solenoide o no, podrían ser para otro tipo de condición. ¿Se acuerdan que vimos dentro de la tarjeta un switch que se activaba por una pequeña palanca? Entonces podrían ser estos dos, o podría ser que esto me esté dando otras informaciones como para las luces que trae la misma palanca, etcétera. Bueno, pues ya tan simple con saber cuál es la polarización y comunicarnos con el escáner ya es más que suficiente. Pero ¿cómo le vamos a hacer para comunicarnos con la computadora y el escáner? Bueno, pues ya hemos estado viendo cómo encontrar la comunicación. ¿De acuerdo? Este módulo, si yo lo polarizo y me conecto a él con el escáner, empezaríamos a entablar comunicación con él y eso podría ayudarnos a saber si el módulo está en condiciones de trabajo o no. ¿De acuerdo? Entonces aquí, para cerrar esta parte, como decíamos al principio, ¿me hace falta un simulador para checar las computadoras de transmisión? Pues no necesariamente. Sí te hace falta algunas herramientas. Por ejemplo, necesitamos una fuente de alimentación, necesitamos una fuente de energía, ya sea una batería o un eliminador que tenga ciertas condiciones. Necesito una fuente de energía que fácilmente me dé un voltaje de 12 volts, 12, 13.8, 14 volts, máximo 15, ¿verdad? Y esta batería o este eliminador por lo menos debe de tener una corriente entre 1 amperes a 3 amperes para no tener complicaciones. Entonces necesito una fuente de energía con estas condiciones. Una vez que la tenga, bueno, pues voy a sacarle unos bornes para alimentarme de ahí, ¿verdad? Entonces de aquí yo puedo poner un borne que yo disponga de los 12 volts. Yo te recomiendo que aquí pongas un conector con 1, con 2 o con 3 bornes. Yo recomiendo que le pongan unos 3 bornes para obtener los 12 volts. Y acá, en cuestión de la línea de tierra, hagan lo mismo. Saquen 1 o 2 o máximo 3 bornes de tierra. Esto es para tener una mayor facilidad de trabajo. 3 bornes de corriente, 3 bornes de tierra, ¿no? Luego de aquí, del positivo, saca otro borne, pero este lo vamos a pasar por un switch. Vamos a pasarlo por un switch, por un interruptor de paso. Vamos a sacarlo así. A ver, vamos viendo. A ver, atentos. Primero empezamos por la batería. Necesito una fuente de energía de 12 volts mínimo a 14 máximo o máximo 15. Pero no más, ¿eh? Yo recomiendo que sea entre los 12 a los 13.8 volts. No más porque entonces podría tapar alguna falla. Ponle 3 bornes para obtener 12 volts. Para tener aquí 12 volts disponibles. Luego la línea de tierra saca 3 bornes para tener 3 líneas disponibles, aunque a veces nada más ocupes una, pero tendrías la opción de 3.
para algunos casos en particular. Luego, por la parte del positivo, pónganle un switch, un interruptor de paso, como el de la luz que tienes en casa, un switch de paso, para que de aquí saques otro borne, y aquí nada más uno, que sea el switch de ignición, para que así a la computadora le des ese momento, ese tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tú necesitas de manera básica como para alimentar las computadoras, ¿de acuerdo? Bien, entonces voy a hacer un poco más pequeño para que puedan ustedes interpretarlo. Vamos a hacerlo un poquito más corto para que quepa en este cuadro y así puedan ustedes empezar a pensar en armarlo si ya lo tienes perfecto y si no, lo armas. Bueno, entonces quedamos que una fuente de alimentación de 12 volts de 1 a 3 amperes. Y la potencia también es importante. Aquí la potencia es importante. Que tengas por lo menos unos 12 watts mínimos, de ahí para arriba. ¿De acuerdo? No menos, porque si no, cuando tengas que echar a andar los solenoides, un solenoide no vas a poder, se va a caer tu fuente. Entonces aquí, en este caso, te decíamos, saca una línea para corriente, 12 volts de batería. Si quieres, como dije, ponle 3. Saca una línea de tierra de batería, es tu fuente. Y de aquí saca otra conexión para un interruptor, para que así puedas dar el tiempo de trabajo para otro conector que llamaríamos switch de ignición. Entonces aquí es un interruptor de paso y así tienes ya esas tres opciones. Luego de estos mismos 12 volts vamos a conectar, fíjate bien, vamos a ponerle aquí un poquito más para acá, lo voy a hacer. Acuérdate que hay un conector de diagnóstico este conector de diagnóstico lo vamos a manejar así. Bueno, lo voy a meter ahora para que tú lo veas y luego lo asocio. Acuérdate que este es el pin número 1, 8, 9, 16. El pin 4 y 5 los vas a conectar a tierra. De la misma fuente que estás ocupando para alimentar la computadora. El pin número 6. El pin número 6. Acuérdate que es la línea CAM alto. Aquí entonces le vamos a conectar un conector para llevarlo a la PCM, al módulo de control de transmisión, CAN alto. Y el 14 lo vas a sacar como CAN bajo. CAN bajo. Y también va a ir a la TCM. Pero la 16 la tienes que conectar a 12 volts de batería, a la misma fuente que estás ocupando para alimentar la computadora.
como la comunicación es CAM, pues vas a hacerlo así. Y vas a dejarle una opción. Vamos a dejar la número 2 y la número 10 con un par de salidas por si se requiere, porque este es el bus menos y este es el bus más. Ese es el otro protocolo de comunicación. Si la computadora llegara a tener en lugar de CAM un protocolo bus, pues entonces conectas estas dos. Y nada más. No hay comunicación de línea K, es el primer protocolo. No se usa. Y si fuera necesario, pues ya lo sacarías. Pero entonces en este caso, esto es lo que vas a usar. Entonces para conectar en este caso, vamos a ver aquí tu fuente de alimentación para alimentar la computadora con 3 líneas, aunque ya te dije que te recomiendo pongas 3 corrientes, 3 tierras y obviamente nada más una línea de ignición. Una fuente que tenga las características y listo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos que tengamos. Voy a traerte una herramienta ya armada para que veas cómo trabajo con ella. Ahora estoy ocupando una fuente rápida, pero pues sacaríamos algo parecido para que lo hiciéramos, aunque es algo rápido, ¿eh? Lo importante es entender esto y saber cómo hacerlo. Consíguete un DLC, un conector de diagnóstico. Consíguete un DLC universal. Bueno, lo conocen por lo regular todos, en la gran mayoría de las veces, como el OBD2, el conector de diagnóstico, conector de línea de diagnóstico, o el conector de diagnóstico de a bordo, como le quieras llamar, nos estamos refiriendo a lo mismo. Consíguete uno de estos universales para que así lo acondiciones con este tipo de conexión, para que así puedas conectarte a la TCM y comunicarte a través del escáner. Esa es una forma de trabajo también. La otra es la que hemos estado viendo directamente a las partes electrónicas. Bueno, pues desde luego necesitarías algunas señales, por lo que te recomiendo que te consigas un interruptor. Acuérdate que está el interruptor del pedal de freno. Entonces, este interruptor lo vamos a mandar a tierra por un lado y por el otro vamos a sacarle una conexión para la TCM. Por si lo requiere, acuérdate, este lo vamos a utilizar como el sensor del pedal de freno. Entonces, si la computadora necesita que tú cierres este switch en ella, cierres esta señal, entonces lo haremos de esa forma. Así de sencillo y rápido lo vamos a configurar. ¿De acuerdo? También te recomendaría que pusiéramos un relevador. Vamos a poner aquí un relevador. Entonces, ese relevador, acuérdate que tiene 4 terminales. Tú vas a ocupar el estándar, un relevador con 4 terminales, donde 2 de ellas tienen que ver con la bobina y 2 de ellas tienen que ver con el interruptor. Así que ahí queda. Tú te consigues un relevador automotriz para que puedas tener disponible también esta línea de operación. Entonces aquí vas a conectarle
la patita 30 con la 86 las vas a conectar entre ellas y las vas a mandar a 12 volts. Luego la otra patita, que es la 85, esa la vas a mandar, la vas a sacar para un conector para la TCM. Así es como va a quedar esa parte hacia la TCM. Y de igual manera, la patita 30, no, la patita 87 la vas a dejar para la TCM, para alimentar esos puntos que se requieran. Si no lo requieres para alimentar la TCM, por lo menos lo vas a ocupar como carga para que pueda operar. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería de esta manera, pero también te voy a pedir que te consigas otro relevador. Fíjate bien cómo estamos armando esto. Otro relevador lo vamos a poner por aquí, te me acerco. Vamos a pensar en otro relevador con 4 terminales. Aquí el switch. Entonces la patita 30, la 87, la 86, la 85, que es donde va la bobina. Entonces la patita 30, esta siempre la vas a poner a 12 volts, el pin 30. Voy a acercarme para que me veas bien. Ahí estamos. La 87 también, esta la vas a dejar como salida para la TCM. Como salida para la TCM. Y la 85 la vamos a mandar a tierra. Y la 86 la vamos a sacar también para la TCM. Acuérdense que algunas computadoras controlan el relevador maestro de la TCM, de la transmisión automática, a través de pulsos positivos. Este va a ser para pulso positivo o pulso de corriente, y este otro, que fue el que puse acá, es para pulsos de tierra. En el caso de Mazda, el relay maestro de la transmisión automática opera por pulso de tierra, pero muchas otras marcas van a operar por pulso de corriente. Entonces, por esa razón queda así. ¿De acuerdo? Entonces aquí te das cuenta que estamos armando ya la estructura, pues, de un simulador. También va a ser necesario que tengamos disponibles algunos solenoides. Ya en la siguiente clase te enseñaré cómo checarlos, porque habrá veces que el mecánico te dice, mira, oye, está mal mi solenoide. No siempre te trae una computadora de transmisión. A veces te dicen, es mi solenoide, ¿lo podrías checar? ¿Podrías checarme este solenoide? ¿Podrías checarme el sensor de la caja de transmisión? Así que falta esta parte, acuérdense, saber cuántos sensores trae y cuáles y cómo son y cómo es la señal que generan, como también los solenoides que había comentado, que hay solenoides de paso o PWM como el que tengo en las manos. Entonces este tipo de solenoide, para checarlo, pues tendríamos que tener una herramienta para poder definirla. ¿De acuerdo? Ya te enseñaré cómo checamos este tipo de solenoide, para que así podamos también tener una referencia. Y es que una salida de la computadora falla, pues muchas veces por envejecimiento, otras veces porque el solenoide está dañado y está tronando, dañando la computadora. Así es como lo tenemos que ver. Bueno, pues
igual y puedo agregarle un detalle más a este circuito. Lo estaría haciendo en la siguiente clase. Por ahora, pues poco a poco, señores, para que no se me saturen y vayan armando. Ármenlo por lo pronto de manera independiente. Estos dos sí pónganlos juntos. Estos dos hay que ponerlos juntos. La fuente de energía. Si vas a ocupar una batería, puede ser una batería de motocicleta de unos 4 amperes o de 7 amperes. Si no, una batería de vehículo, puede ser una de 350 amperes o la que le sigue de 400, una pequeña, y ármenlo de esta forma. Este switch, pues ya lo estamos viendo. Creo que espero la mayoría sepa a qué me estoy refiriendo. Este es el símbolo de un interruptor de paso, normalmente abierto, ¿verdad? Normalmente abierto. Bueno, pues entonces, así es como esto queda para que puedan cerrar. Es importante, yo puedo ponerle de una forma rápida la corriente. Lo vieron hace rato que polaricé esta computadora. Bueno, hace rato no, ¿verdad? Fue la clase pasada, donde polaricé esta computadora de Smaxda. Esta computadora la he traído con falla, solamente me dijeron tiene falla, así que ahí está disponible, pero no me supieron decir, ya ni se acordaban qué falla tenía esta unidad, y ahora que la acabo de polarizar, se dieron cuenta que encontramos un defecto en la salida del relevador maestro de la transmisión, lo que quiere decir que de manera permanente se está alimentando una línea que no debería de ser así. Eso crea un conflicto porque no le da el tiempo de espera al software para cargarse en el microcontrolador. Son detalles que están previstos. Ahora te das cuenta que este integrado es el drive y el pin número 10 está en corto, por lo que permanentemente el relay está activado. Y con eso puede haber ya un conflicto de trabajo. ¿De acuerdo? Y bueno, si la seguimos checando o revisando, veríamos tal vez que encontraríamos otros detalles. Bueno, entonces, así es como lo van ustedes a hacer. ¿De acuerdo? Así que estas dos partes las recomiendo que las pongan juntas. La alimentación con el conector DLC por protocolo CAM o por protocolo bus. Esta vez, como estamos en transmisión, pues no tiene caso que pensemos en el protocolo de línea K, pues es la primera versión, ¿verdad? Y aquí no viene. Bueno, pero es cuestión de que ustedes decidan. Así que ya tienen estas dos. Vean, la relación entre estos dos es únicamente por tierra y alimentación. De la misma línea de batería que alimenta a la computadora, de ahí mismo alimentaríamos el pin 16. De la misma tierra de batería que estoy ocupando para alimentar la computadora, de ahí conectaríamos la tierra del conector DLC. Y lo demás, pues lo demás tiene que ir a la computadora, ¿de acuerdo? O al módulo que estemos revisando, como en el caso hace rato de la palanca de cambio que vimos, ¿verdad? Que también tiene comunicación CAM. Y pues aparte podrías implementarle un switch como este para poder darle la modalidad del pedal del freno a la computadora, ponerle un relevador automotriz para pulsos de tierra para cuando necesiten ponerle una carga como esta, o para pulso de corriente. Hay que poner las dos opciones para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Y ya si tú te las ingenias un poquito, podrías usar un solo relevador poniendo un interruptor para hacer un cambio. ¿De acuerdo? De modalidad. Pero eso ya te lo dejo a tu creatividad. ¿De acuerdo? Así es como podría nacer un simulador. Desde luego podríamos generar señales como la de los sensores de
de entrada y salida, de turbina, de velocidad, de temperatura, etcétera. Ya estaremos viendo ese tipo de sensores un poco más adelante. ¿De acuerdo? Por ahora entonces ahí te dejo este detalle que sería el principio de tu simulador. Todo esto lo podemos armar de manera individual, pero pues no es lo mismo que tengamos todo ahí regado como araña a que todo estuviera dentro de un chasis donde tendría pues un orden de trabajo. ¿De acuerdo? Recuerden que el mismo cliente, si nos ve trabajando con equipo, es mucho mejor que si nos vea trabajando con un montón de cables revueltos ahí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Lejos de impresionarlo, lo que le damos a entender es que somos desordenados y que no tenemos pues un nivel profesional como el que él está buscando. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo tienen. Entonces lo dejo un ratito más, un minutito más para que lo puedan copiar. Voy a acercarme bloque por bloque. Vamos a empezar nuevamente por la fuente de alimentación. Una imagen o un esquema para empezar a armar su herramienta de trabajo para tener más facilidad y simular conexiones rápidas. Bueno, pues vamos a continuar. No nos compliquemos. No nos compliquemos aquí. Y en este caso vamos a ubicar esto de esta manera. Vamos a ubicar. Checar el microcontrolador solamente en caso de que la computadora esté muerta. Totalmente, que no tenga comunicación, que no reaccione para nada, como si no la hubiéramos conectado, a pesar de que lo está. Así que polariza la computadora y checa tu red de comunicación. Si no hay nada, entonces vamos al microcontrolador y al pie de los capacitores o condensadores, como quieras llamarles, son lo mismo. Mide voltaje, tiene que haber 5 volts, ¿de acuerdo? Y algunas veces puede ser que encuentres hasta 3 volts o 3.3. Eso será para computadoras de modelos 2010 en adelante, ¿de acuerdo? Donde puede aparecer 2 niveles de voltaje. Si no hay voltaje en el micro, entonces ¿qué vas a hacer? Vas a checar el regulador de 5 volts. Hay que ver qué le ha pasado. ¿De acuerdo? Es muy importante eso. Ahora, este tipo de integrados, cuando tú sabes cuál es la salida de 5 volts, hay que checarla que no esté en corto, ¿verdad? Es una prueba de trabajo rápido que te recomiendo para que no batalles. ¿De acuerdo? Si no hay 5 volts, puede ser que el integrado esté en corto o abierto. Fíjate bien. En esta computadora, el integrado de 5 volts, el regulador de 5 volts es este chip que tengo aquí. Así que este tipo de integrado lo habíamos visto en una clase pasada. ¿Cuál es el orden de trabajo? Acuérdate que hay una terminal de tierra en este componente y la forma tan fácil y rápida es como conectarte al negativo de un capacitor y checar continuidad. Esta patita número es 4. Bueno, déjame prender mi equipo porque está dormido. Vamos a reiniciarlo. Ahí está, otra vez. Ahí está, ya despertó. Entonces aquí otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El pin 7 es salida y la entrada ¿cuál sería? 1, 2, fíjate bien, aquí está 1 y 2. Entonces ahora con el positivo del capacitor me voy a ir a la 5 y ahí me está dando, mira.
con este capacitor, con el positivo de este capacitor, voy a checar cuál me da, si la 1 o la 2. Déjame nada más hacer bien mi contacto para ver con cuál me está dando continuidad. Ahí está. Ahí estamos en el positivo con la número 2. De sacar. Entonces fíjate, si yo me voy al negativo del capacitor y le checo con el pin de salida, corto, otra vez. Voy a desconectar la punta roja, la negra la tengo aquí, la punta. Vas a ver esto, mira. Voy a enfocarte el multímetro para que veas. Ahí no está conectado. Voy a conectar a la pata 5 una punta y la otra tierra. Me marca un pitido y además un valor. Voy a acercarme al multímetro para que vean esto. Esto es lo que tú tienes que interpretarle. Ahí está. Si nos preguntamos si eso qué es, pues eso es .689 o .690. Incluso llega hasta el 90 a veces. Bueno, pues ¿eso qué es? Eso es voltaje. Eso se llama voltaje. Es la salida del regulador. Bueno, voy a definitivamente, al darme un valor que no sea esto, si me diera esto, pues está en corto la salida. Pero no me dio eso, me dio esto, mira, .689. Voy a ponerle en resistencia al multímetro y voy a checar la misma salida del regulador. Y me está dando, voy a afianzar bien las puntas porque hace falso ahí. Me está marcando intermitente, pero alcanza a observar 132 kilo ohms. Un valor bastante alto de resistencia. No está en corto. No está abierto porque me está marcando esa respuesta. Si el chip estuviera abierto, marcaría así, mira. OL, abierto. Entonces, es la interpretación. Ahora voy a checar la entrada, mira, por resistencia. La entrada, que es la patita 2. 1721 ohms. Vean, 1721. No me da continuidad, no me da abierto, me da un valor, lo que quiere decir que está bien. Si me diera así, estaría abierto el integrado. Entonces son detalles que nosotros definimos a través de pruebas que se están haciendo con el multímetro. Vuelvo a repetir la prueba de la salida, mira, la salida del regulador, que es la que va al micro. Me está marcando una resistencia de hasta 132 kilo ohms. Está variable por alguna situación, algún capacitor por ahí, algún efecto de un componente. No me importa, lo que me importa es el valor tan alto que está en kilos. Si estuviera en corto me marcaría así. Nada de resistencia. Eso me haría pensar que está dañado el regulador o está dañado el microcontrolador. Si no me marcara nada así, entonces diríamos que está abierto el integrado. ¿De acuerdo? Incluso abierta la línea que va para el micro, porque el micro tiene que darme una respuesta. Pues así es como ustedes tendrán que valorar esta situación. Si tú tienes comunicación con el micro, la computadora está viva. Oye, pero es que no activa el relevador principal de los solenoides. Ah, bueno, tiene un problema de salida, pero no está muerto el micro. ¿De acuerdo? Esto es para aquellos casos cuando te dicen, como si no estuviera conectada a la computadora, no la ubica. No la ubica el escáner. Ah, perfecto, entonces puede ser que no esté polarizada correctamente o no sirve el regulador o el micro o la interfaz de comunicación está dañada.
Acuérdense que cuando polarizan la computadora, si está muerta, chequenle temperatura al micro con sus manos, con sus dedos, así como lo estamos viendo. Si quieren usar un termómetro, pues ustedes sabrán, pero para mí este es un dato clave que la práctica nos ha enseñado. ¿Los micros se calientan? Sí, pero les lleva un tiempo de más de 5 a 10 minutos a alcanzar una temperatura. Se calienta en el centro, una de las partes de la superficie del micro. Se calienta a un tiempo corto, entre medio minuto o un minuto máximo, está dañado el micro. Ahí ya se decide que no hay más que hacer. ¿De acuerdo? Listo. Pues entonces con esa parte dejo ya cerrada la del microcontrolador. ¿Cómo saber que el micro está polarizado? Ya te decía que en los capacitores, pero si por alguna razón no te convence esa medición de voltaje, entonces ve al cristal. El cristal debe de estar polarizado, debe tener voltaje en las dos patitas o por lo menos en una de ellas. Nunca cero, nunca va a tener cero en una y en la otra va a tener voltaje. Siempre debe tener voltaje en ambas, solamente que a veces es muy bajo en alguna de las patitas. Por ejemplo, podría ser que en una pata tenga 2.5 y en la otra 1, o 1.5 y en la otra 0.6, pero tiene voltaje y hay una diferencia y eso hace que el integrado esté funcionando. ¿De acuerdo? Si puedes checarle frecuencia con el osciloscopio, pues sería mucho más pues definido para decir está funcionando el micro. ¿De acuerdo? ¿Qué sigue ahora? Bueno, pues ahora, ya que tenemos esta parte definida, lo que sigue es las entradas de señal y las salidas de señal. ¿De acuerdo? Las salidas de señal, pues tenemos relevadores, tenemos solenoides. ¿De acuerdo? La computadora nos va a entregar salidas por pulsos de tierra o salidas por pulsos positivos. Vamos a trabajar con la salida de pulsos positivos, porque es una de las que más frecuentemente estamos reparando. ¿De acuerdo? Las salidas para pulsos de solenoides, para pulsos de relevadores. ¿De acuerdo? Y después abordaremos los sensores. ¿De acuerdo? Entonces quiero pegar esta parte porque hace rato hablé de ella, pero ahora vamos a detallarla. Antes de que yo haga medición en la tarjeta, y estoy dejando, y ya estamos, se puede decir, esta es una de las clases ya finales de la segunda semana, y ya solamente por la tercera. ¿De acuerdo? Entonces, estoy dejando para esta tercera semana que viene pruebas en estas computadoras que hemos estado viendo y en otra más vamos a traer para que tengamos una manera. Voy a polarizar la computadora, voy a hacer que me responda el relevador de potencia o relevador maestro. Voy a hacer que se activen algunos solenoides a través de algunas señales que voy a generar para que así vayamos valorando. ¿De acuerdo? Así es como lo vamos a hacer y terminaremos revisando fallas de las más recurrentes de manera general. ¿De acuerdo? Cómo abordarlas y cómo repararlas. Pero esto lo estoy dejando para la tercera semana. Quiero ahorita seguir ganando información para que vayan ustedes entendiendo esto. ¿De acuerdo? Bueno, y ahorita vamos a precisamente ese punto. Bueno, cuando el relevador es controlado por pulso de corriente, vamos a ver este tipo de información. Vamos a checar este tipo de información en esta parte. Así lo vamos a ver. Y lo podemos revisar en algunos de los diagramas que ya les he proporcionado. Por ejemplo, fíjate bien, vamos a checar esto.
Aquí en este diagrama tú no lo tienes, así que no lo busques. Este no te lo entregué, apenas lo traje hoy, ¿de acuerdo? Y lo traje solamente para mostrártelo aquí en la pantalla, para que no vayas a decirme, oye, es que no me lo enviaron. No, este no fue para enviar, este fue para mostrártelo ahorita, solamente. Porque esto también ya lo tienes en las demás. Entonces aquí, fíjate bien, este relevador que dice aquí, relevador de control de transmisión. Relevador de control de transmisión. Al interpretar el esquema, veo que tiene 4 terminales. Y aquí en este diagrama aparecen números como 44, 48, 46, 45. Muy particulares de este modelo. Nosotros sabemos interpretar esto. Aquí veo que está el interruptor. Entonces lo sabemos interpretar y si no, hay que aprenderlo, mira. En este caso, este es el relevador y este es el switch del relevador. Bueno, pues si me acerco al switch del relevador, en el símbolo donde está la parte móvil, mira, aquí entiendo que este punto es común para este y para este otro. Esto se mueve, ¿de acuerdo? Para acá. Entonces ahora, si esta es la parte que se mueve de este punto a este otro, en un relevador universal, este pin, ¿cuál sería? El 30, ¿verdad? El 30, el pin 30. Y entonces este pin 30 conecta con este punto que no tiene conexión al exterior y luego cuando se active va a cerrar hacia acá. Entonces este va a ser el pin 87 y este sería el 87A, pero como no tiene conexión al exterior, pues se queda ahí. Entonces el voltaje, la corriente tiene que entrar por la 30. Eso siempre ha sido así. Para la marca 45. Tiene que venir del exterior de una batería y aquí me doy cuenta que viene de un fusible de 20 amperes. Ahí está, mira. De batería. Fusible 20 amperes. Es el fusible 17. Y este alimenta al switch. Entonces entiendo que el switch va a dejar pasar el voltaje a la 46 como un 87 y si la seguimos esta línea me lleva a estos dos puntos que van a la izquierda y si los sigo me llevan a la computadora, mira, a la terminal 16 y 17 y aquí esta vez tiene nombre, dice salida del relay de transmisión. Aunque dice salida, te das cuenta que no es una salida, es entrada de voltaje, entrada de corriente, como se maneja en el ramo automotriz en la parte eléctrica, entrada de corriente, ¿de acuerdo? También vemos, si me regreso, que también va a la izquierda, mira, a la derecha, perdón, va a la derecha y si la sigo para ver a dónde va, ahí va, y la sigo, pon atención, no te me pierdas, ahí está, va a alimentar los solenoides, mira, alimenta los solenoides como algunas resistencias que están intercaladas aquí, mira. Incluso aquí hay un par de interruptores dentro de ¿qué? Los solenoides vienen en un cuerpo, en un estuche, en un bloque llamado cuerpo de solenoides o bloque de solenoides. Estamos viendo un diagrama de un neón Dodge y pues este es el cuerpo de solenoides, mira. Aquí dentro vienen los solenoides, que ya sabemos que son las válvulas que van a abrir y cerrar el paso del aceite para que así se vaya metiendo diferentes presiones y se vayan haciendo los cambios en la transmisión. ¿De acuerdo? Entonces, ya en la siguiente clase abriremos un módulo de estos para mostrarte los solenoides y hacerles pruebas.
y tomar algunas condiciones para cuando puedan estar dañados y dañar el trabajo que hice en la computadora, ¿verdad? Entonces aquí se encuentran, mira. Bueno, pues entonces, ¿cuántos selenoides vienen acá? Pues pueden venir 4 o pueden venir 6, ¿de acuerdo? Entre lo más común. Entonces vean lo importante que es lo importante de este relevador. En esta marca de Dodge para un neón, y puede venir esto para varios modelos o versiones de vehículos de Dodge o de Chrysler. Lo importante de este relevador, si no está activo, todo se muere. Entonces aquí vemos que ahora la bobina, fíjate bien, la bobina, voy a acercarme un poquito más, deja un poco aquí, ahí estamos. La bobina, en cuestiones comunes, diríamos que la terminal 48, 44, una de ellas tendría que ser la 85 y una la 86. Bien, vamos a ver a dónde va la 44, que es esa. Yo la sigo, se ve un poquito más negra. La línea va a dónde? A tierra de batería. Ahí está el cable, los colores que trae, va a tierra de batería. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué patita sería esta? Pues en un relevador común sería la 85. 85. Y la que recibe la corriente tendría que ser entonces la 86. En un relevador común. Te digo esto así porque tú vas a ocupar un relevador común para ponerlo como carga a la computadora. Porque si le pones un LED o un foquito, igual y te miente y te hace pensar que está bien, y cuando se checa en el vehículo no se activa el relevador porque le falta potencia a la salida. Voy a seguir entonces la 86, que es aquí la 48, y si la sigo, esa línea, ahí vamos, es la de la izquierda, ahí quiebra a la izquierda, y ahora la sigo, y me está llevando a la 15. A ver, parece ser que nos perdimos, o no, ahí está otra vez, ahí la ubicamos, porque es esa que baja, y la llevamos, y es la 15, efectivamente. Y la 15 está marcada como, pues si lo leo como estamos habituados, dice Trans RLI CTRL. Pero esto, pues, ¿qué significa? Línea de control del relevador de transmisión. Así que ahí la tienes. Quiere decir que la computadora tiene que mandar un voltaje de 12 volts, 12 volts al relevador. 12 volts para el relevador. Entonces, en este caso, la computadora nos tiene que dar lo que diríamos un pulso de corriente. ¿De acuerdo? Entonces, si me apego a esa versión que acabamos de ver para explicarnos y entender cómo trabaja esto, quedamos que era el pin número 15, ¿verdad? Bueno, entonces el pin número 15, ¿cómo supimos que es pulso de corriente y no de tierra? Porque de aquí sale a la bobina del relevador y la otra terminal de relevador, ¿a dónde va? A tierra de batería. Entonces, si este es el relay, de la transmisión automática, entonces, ¿qué hay hacia adentro? Pues hacia adentro de la computadora debe de haber un capacitor. Por lo regular es un capacitor de 0.1 microfaradio a 0.001 microfaradio para un voltaje promedio de los 100
a los 200 volts. Ahora voy a ponerle 100 volts. Es un capacitor no polarizado. Es un capacitor que llamamos de ruido. No es tan común, pero puede pasar que se ponga en corto. No es común, pero yo siempre he dicho que en esto nada está escrito. Siempre hay que hacer pruebas. Hay que descartar. Y ahora te voy a enseñar cómo hacer pruebas desde afuera rápidas. ¿Y por qué y para qué? Bueno, porque estamos pensando en lo que hay hacia adentro. ¿De acuerdo? Entonces aquí podríamos decir que como hay una bobina, hay pico de autoinducción. Pero este pico de autoinducción podría ser positivo o negativo. Bueno, pues recuerdan ustedes el asunto del diodo Damper, que es precisamente para sujetar el pico de autoinducción a un valor siempre igual para que no haga daño hacia el interior. Entonces, pero cuando son picos positivos, ¿te acuerdas cómo va el diodo? A ver, hagamos un poquito de memoria. Si reparas computadoras de motor, pues tal vez te acuerdes. A ver, vamos a de acordarnos un poquito, porque es importante, esto es trabajo. Cuando la bobina del relevador va a corriente de batería al positivo de la batería, ve más, acuérdate, positivo de batería. Esto va hacia adentro, bueno, pues igual tiene un capacitor de ruido y acá viene el controlador, lo que llamamos el drive. Y aquí tiene que llevar el damper. Tiene que llevar el damper. Y el damper, si te acuerdas, viene conectado así. Damper. Y esto es cuando el pico de autoinducción es positivo, es decir, cuando tengo aquí mis 12 volts, luego esto baja, luego sube, cuando se apaga y así conforme se repita, ¿verdad? Aquí mi pico es positivo. Pero acá, ¿ya te acordaron? ¿Ya se acordaron todos? Perfecto. Si ya lo hicieron, excelente. Si no, hay que ponerse a leer o a practicar o a estudiar este asunto, porque es parte del trabajo. Bueno, en el caso de la transmisión que estamos viendo ahorita, va a tierra el relevador, por lo que entonces el pico no es positivo, es negativo, ¿verdad? Ah, pues fácil, dicen, si para positivo es así, para negativo lo pongo al revés, ¿verdad? Pues no se puede, porque si lo haces, pones en corto la línea. Pues mandarías los 12 que entran mandarías el voltaje que sale del interior de la computadora a tierra. Entonces, acuérdate que para una situación como esa, también se usa un damper, pero ahora montado de una manera diferente. Ahora el diodo va así a 12 volts. Y con eso tengo el damper para picos negativos de autoinducción. ¿De acuerdo? Entonces así las cosas. Bueno, pues entonces, pero no es el drive. El drive ahora que vamos a manejar aquí, va a estar conectado así, mira. Ahí está el drive. ¿Te acuerdas el drive de la parte de abajo? Tiene una entrada de señal. Tiene una entrada de señal. Fíjate abajo. Ahí está el drive. Tiene una entrada de señal. Tiene una entrada de señal y una pata o una conexión a tierra, mira. ¿Lo ven? Conexión salida al relay,
conexión a tierra y entrada de señal. ¿Ya lo vieron bien? Pero no puede ser igual, ¿verdad? Porque aquí las cosas son diferentes. Entonces aquí tengo una entrada de voltaje. El voltaje que va a salir a la terminal 15 para alimentar el relay entra al drive. La señal de control hace que éste abra y pase para acá. Entonces, esa es la diferencia. Y en esta línea podría llegar a ver tal vez resistencias de protección, como por ejemplo podrían ser esas que vienen con un 0, ¿te acuerdan? O tal vez con 3 ceros. Vamos a pensar en 3 ceros, que es la más común. Puede venir marcada como resistencia, pero físicamente puede ser una piececita que venga con 3 ceros, ¿verdad? ¿Sí se acordaron ya quién es? ¿Qué tipo de componente es ese? Es la llamada resistencia de 0 ohms. Es lo que llamamos el jumper. Bien, entonces, esto es lo que meter la mano a la computadora de transmisión, ¿verdad? Si me está dando un caso, oye, ¿cuál es la falla? No se activa el relevador maestro de la transmisión. No se activa el relevador maestro de la transmisión. ¿Qué tipo de control trae? Me acuerdo que algunas veces viene para pulso positivo y otras veces viene para pulso de tierra. ¿Cuál será el que trae aquí? Me fijo en el diagrama y me doy cuenta que una patita de la bobina del relay va a tierra. A es para pulso positivo. Entonces es la computadora de transmisión la que me tiene que dar ese voltaje. Y hacia adentro hay un capacitor o condensador de ruido. Luego me encuentro con un diodito que veo que conecta por el ánodo a esa línea y el cátodo va a 12 volts. Perfecto, ese es el damper para pulsos de autoinducción negativos. Y luego me encuentro con el drive. ¿El drive quién es? Pues fíjate que el drive puede ser un componente discreto o un circuito integrado. Esa es la teoría de trabajo que nosotros debemos usar. Cuando pensamos en el drive, ¿qué es el drive? Pues un componente. ¿Qué componente es? Discreto o integrado. Si es discreto, es un transistor. Es un transistor. ¿Y qué versión de transistor? Es un MOSFET. ¿Y qué canal? Es un canal P. Y si es un integrado, entonces el MOSFET viene dentro. Así de simple. ¿De acuerdo? Si fuera la otra versión, entonces diríamos es para pulsos de tierra. Entonces el damper viene así. Perfecto. Y el drive, ¿quién es? Pues aquí el drive es también un componente, el cual puede ser un transistor o un circuito integrado. Y si es un transistor, es un
MOSFET. Y si es un MOSFET, es canal N. Y si es un integrado, pues lo trae dentro de. Así las cosas. Fíjate cómo, sabiendo la información de trabajo, pues ahora que vayamos a checar la computadora, pues no vamos a ciegas. No vamos a ver si encuentro una pieza quemada o rota. Vamos buscando ya un circuito. Sabemos qué es lo que tengo que observar en el diagrama y luego meterme a la computadora y sé qué es lo que debo de encontrarme en el camino. Porque es esa computadora, posiblemente algunas veces ya fue intervenida, ya intentaron repararla y no ha salido porque algo ha faltado, ¿verdad? Algo le faltó a quien trató de repararla. Y eso es lo que ahora yo voy a corregir. ¿De acuerdo? Entonces esta vez estamos acá, en esta versión, ¿verdad? Y esta es la imagen que yo debo de hacerme del circuito Drive para una situación como esta. Entonces la corriente que sale para alimentar el relevador o el voltaje, como lo quieran expresar, viene de una fuente de batería de manera directa a veces o a través de algunos componentes de protección. Esto viene de batería del exterior de la computadora, de algún punto lo tomaron. Habrá que ver si esa línea no está abierta desde acá o en el camino se abrió. Puede ser que se haya dañado este drive y al mismo tiempo se llevó a estas piezas. Hay que checar siempre. Si es un caso así, entonces es un transistor MOSFET de canal P. Si es un integrado, pues viene todo dentro de él y igual sería un transistor de canal P. Bien, te lo dejo ahí para que tomes nota y lo razones, porque ahora que me meta a hacer las pruebas, sabes qué es lo que vamos a ir buscando. Y si alguna pieza estuviera fracturada a grado que no se ven matrículas, o si ya alguien nos hizo el favor de quitarla y ya no la puso y llegó con nosotros la computadora, y ahora ¿qué le pongo? ¿Qué matrícula le pongo? Eso es lo que vamos a revisar ahora. Eso es lo que sigue, señores. Pero no puedo irme directamente a hacerlo sin antes tener esta referencia. Recuerden, si tú entras a la computadora sin saber a dónde vas, qué buscas, vuélvela a cerrar. Lo único que vas a lograr es dañarla. Detente, piensa la falla, ve el caso, haz una imagen en tu mente de lo que vas a revisar y por qué y para qué. Y ahora sí, métete. Haz preguntas al mecánico que tengan que ver con la misma situación para realmente confirmar si efectivamente es la computadora. Puede ser que llegues a ella, revises todo y aparentemente dices, todo está bueno. ¿Qué pasó entonces? Bueno, hay que meterle carga para que sepamos si es falta de potencia. Y si todo está en orden, entonces la falla es por otro lado. Vamos a continuar con esto que ya tomamos. Esto va a ser nuestro diagrama base. Decimos, no hay diagramas internos no proporcionados por el fabricante, pero sí tenemos diagramas de estructuras de circuitos electrónicos de potencia. Estos son circuitos de potencia y los circuitos drive de potencia tienen ya determinadas configuraciones. Cuando estos van a manejar corrientes de menos de 5 amperes, menos de 10 amperes o menos
de 20 amperes tienen una configuración y esa configuración no puede cambiar, como ahora lo estamos viendo aquí. ¿Cómo saber que lleva un transistor canal N o canal P? Pues simplemente fíjate a dónde va la bobina del relevador. Va a tierra, entonces tiene que recibir corriente de la computadora y esta viene de un MOSFET canal P. Va la bobina a corriente de batería, le hace falta pulso de tierra, entonces el transistor lleva una tierra, mira, aquí lleva tierra, o el dry aquí lleva tierra y acá lleva corriente o voltaje. Comúnmente digo corriente porque es un término usado mucho en la mecánica y hay una justificación. Recuerden, cuando los circuitos son eléctricos hablamos de corriente y tierra, de batería. Cuando son electrónicos hablamos de voltaje y corriente de consumo. Es cuestión de que nos acomodemos. Lo importante es que sepamos entenderlo, para que así lo que nos diga el mecánico sabemos a qué se está refiriendo y pues todos contentos. Entonces, en este caso lo vamos a manejar así, ¿de acuerdo? Bien, ahí es donde me doy cuenta que es un transistor canal P o canal N. Así de fácil. Es entonces lo que te decía, los circuitos ya tienen una estructura de trabajo, ya tienen una configuración. Todos los circuitos tienen una configuración, así que no hay pierde para esto. Y es a eso a lo que me refiero. Que aunque no tengamos un diagrama interno de la computadora, sí tenemos esquemas ya establecidos de diseño. Y eso es lo que ahora tienes que trabajar. Y ahora pues estoy compartiendo contigo este tipo de información que en algún momento te das cuenta de eso. Después de unos 10, 15, 20 años de trabajo te das cuenta. Entonces está cortito, ¿verdad? Si estás empezando. Bueno, pero la ventaja es que estamos compartiendo contigo esto y no vas a tener que llevar 5 o más años. Lo estamos viendo en 3 semanas, fíjate nada más, así que pon mucho cuidado en esto, ¿de acuerdo? Hay muchos más detalles, pero bueno, ya algo es algo, como dicen por ahí. Para este caso nos va a servir. Entonces voy a hacer un paréntesis ahora en el drive. Si es integrado, el transistor viene adentro. Si es discreto, viene en forma independiente. Pero finalmente tienes que manejarlo igual. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a hacer ese paréntesis antes de entrar a la parte práctica. ¿De acuerdo? Bien. A ver, breves, directos para que lo entiendas y lo apliques. Así que, abusados aquí. Vamos entonces vamos aquí a hablar de transistor. Así que vamos. ¿De qué transistor vamos a hablar? MOSFET. Entonces el transistor MOSFET. Bien, recordemos que hay versiones de transistores. Antes del MOSFET está el bipolar. Y los transistores bipolares también se usan en la computadora de transmisión. También se usan en las TCM. Sin embargo, para trabajos menores. Entonces, acuérdense de esto. El transistor bipolar lo tenemos para diferentes trabajos. En este caso, la computadora de transmisión tendrá transistores bipolares, tendrá transistores MOSFET,
tendrá también transistores, algunas pocas veces IGBT. Por lo regular los IGBT vienen en módulos de computadoras de motor. Y vean cómo eso nos va guiando en este tipo de situaciones. Para las computadoras de transmisión, los MOSFET, el 98% son canal P, el 2% son canal N. En el caso de las computadoras de motor es al revés. Digamos que en las computadoras de motor no hay MOSFET canal P, al menos que sean PCM y ahí venga también la computadora de transmisión. Así que en este caso, fíjense bien, aquí en esta computadora yo puedo decir, mira, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 transistores. Esta computadora todavía trae una gran cantidad de transistores bipolares. Perdón, MOSFET. Los bipolares que pudiera tener la computadora son muy pequeñitos, de empaques TO92 o SOT23. Entonces les decía que los transistores hay tres versiones: bipolares, MOSFET, IGBT. Los transistores bipolares los usamos en el ramo automotriz hasta empaques de tipo de pack o empaques como el TO220 y de ahí para abajo transistores con empaque SOT23. Y en el caso de los MOSFET los ocupamos solamente en DPAC y TO220. Son transistores de potencia. Los transistores bipolares, si los encontramos en la computadora de transmisión, solamente estaría de potencia en el regulador de voltaje. Solamente. Todo lo demás serían MOSFET. ¿De acuerdo? Los IGBT nada más se usan en computadoras de motor para salida de bobinas. Y en otros módulos obviamente, pero en computadoras de motor para salida de bobinas, de potencia. Entonces así que los transistores que vemos de potencia en una computadora de transmisión, pues es un hecho que van a ser MOSFET. Nada más habrá que averiguar si son canal N o canal P. ¿De acuerdo? Entonces quiero que veamos este tema. Ahora en esta parte vamos a ubicarnos como transistores MOSFET y vamos a revisar puntos, lo que todos debemos saber mínimo de esto para meterle la mano a la computadora. Entonces el MOSFET hay dos tipos. Hay dos tipos de MOSFET. ¿Cuáles son esos dos tipos? El canal N y el canal P. ¿De acuerdo? Cada uno de estos tiene un símbolo. Hay un símbolo para estos transistores. ¿De acuerdo? Por lo regular, yo suelo usar este. Es uno de los que siempre estoy usando. Irme a esta pieza. No es el único símbolo, desde luego, hay otros símbolos más. Ahí está, mira. Como son dos, pues voy a poner dos aquí. A ver, hasta ahí parecía ser iguales. La diferencia es que uno tiene una fuerza, tiene hacia adentro. Aunque hay veces que nos equivocamos y lo ponemos al revés, pero no importa. Lo importante es que sepan ustedes definirlo a la hora de la práctica, ¿verdad? Una patita se llama compuerta, la otra drenador y la tercera surtidor. En el otro lo mismo, compuerta, drenador, surtidor. Si te das cuenta, el surtidor en ambos coincide con la flechita.
hacia adentro o hacia afuera. ¿De acuerdo? ¿Por qué hay dos tipos de transistores MOSFET? Porque hay dos tipos de polarización. Los de canal N son usados para voltajes positivos y negativos, sobre todo de control. Ambos son amplificadores de corriente. Ambos operan como amplificadores de corriente. ¿De acuerdo? Pero uno de ellos, que es el canal P, este en particular, además se usa como interruptor, switch, si así lo quieres decir. El de canal P, además se usa como switch. Cuando queremos pasar voltaje de un lado a otro de manera controlada, ya sea que lo dejemos pasar totalmente o una cantidad, porque esa es la ventaja de los transistores MOSFET, sobre todo que son semiconductores, pueden controlar la corriente pues a nuestra voluntad, ¿de acuerdo? Nosotros somos los que establecemos en qué forma van a conducir, previa ya el diseño del circuito, ¿verdad? Entonces, esto es lo que debo de aprenderme con respecto a los transistores que ahora vamos a manejar. ¿De acuerdo? Bien. Ahora que ya tienes esto, bueno, voy a dejar aquí un poco para que lo copiemos. Mira, voy a ponerlo ahí. Ahí para empezar, vamos a enfocar esta parte, para que la hagas por partes. Entonces quedamos que tenemos dos tipos de transistores MOSFET, canal N y canal P. Luego viene el símbolo. Y como dijimos, tienen tres patitas: compuerta, surtidor, drenador. Compuerta, drenador, surtidor. Ambos son amplificadores de corriente. Es la forma en que nos expresó el fabricante, y en particular el de canal P es un interruptor, es usado como interruptor. El otro también, pero como un interruptor así literal, puede ser un switch que pasa voltaje de una patita a otra. Bueno, entonces ya que estamos en este punto, ahora vamos a revisar otro detalle. Siempre es importante tener una noción de lo que estamos viendo. Vamos a pensar en esto, mira. Quiero que ahora pensemos en una situación como esta. Vamos a decir estructura. No vamos a fabricar transistores, pero sí es interesante que sepamos esto, entender las pruebas que hacemos y los defectos que pudiera tener el transistor. Fíjate bien, quiero que lo veamos breve. Es algo complejo, sin embargo voy a utilizar esta imagen para revisar rápido. Fíjate bien. Los semiconductores
contaminados con un material más. Entonces, aquí material ahí, y mira, de material P, y de cada uno voy a sacar una terminal, y esta en el orden que tú quieras. Ahora lo decidí así, podría haber sido al revés, drenador surtidor, por lo pronto no importa, es una imagen. Ahora, fíjense bien lo que vamos a hacer aquí. Bueno, entonces decíamos que la estructura de un MOSFET, tenemos aquí un trozo de material N, semiconductor, al cual le incrustaron dos trozos de material P y de ahí se sacaron las terminales. Luego aquí se va a colocar un material llamado óxido y encima de ese material le vamos a poner otro material P y de ahí va a salir la terminal llamada compuerta o G, así. Esto se podría repetir de este lado. Aquí podríamos tener otra vez un P, otra vez un P, e interconectados a cada una de las terminales. No lo voy a conectar ahorita arriba, ni acá de este lado, pero ya tú lo sabes. Esto quedaría interconectado hacia acá. Interconectado hacia acá. De tal forma que cuando apliquemos una corriente entre estas dos terminales, vamos a poder controlar la corriente que circularía de un punto a otro a base de un campo, de un campo eléctrico. Y así es como tenemos esta condición. Seguramente hemos escuchado todos que un transistor MOSFET se puede dañar a la corriente estática. ¿Y cómo es que se puede dañar? Si tocamos una terminal de las tres o dos de las tres y dejamos una flotando, podría haber una corriente descontrolada que rompe este material llamado óxido, lo fractura, por lo que ya el transistor tendría una mala operación. Pero eso pasa en los transistores de baja corriente. En los de potencia, donde tenemos transistores de 6 amperes, 10 amperes, eso no va a pasar, o es raro que suceda, Aún así, debemos de tenerle precaución a las cosas y tomarlos de la parte plástica. La corriente estática es la que tenemos en nuestras manos, que se genera en nuestro cuerpo al andar, por la fricción de la ropa, etcétera, etcétera. Creo que todos sabemos de eso, pues todos al saludar hemos tenido la sensación y nos han dicho, me diste toques o te di toques, ¿no? Porque hay una corriente que circula de un punto a otro por diferencias de potencial. Aquí le pasa lo mismo. Si tocáramos los tres pines al mismo tiempo, no hay problema. Si toco dos o uno solamente, sí hay problema. Pero vuelvo a repetir, en los transistores de potencia no hay ese defecto, porque son muy grandes en voltaje y muy grandes en corriente. Entonces, para que mi cuerpo desarrolle más de 10 amperes va a estar complicado, ¿verdad? Así que, aún así tomen precauciones. Así que este tipo de estructura que pretendo ahora pues darte una referencia de cómo funciona y por qué se llama canal. Este es el canal por donde pasa la corriente controlada, y si es N,
pues es canal N. Si el canal es N, la compuerta es P. Si el canal es P, la compuerta es N. Que no se te olvide eso, porque va a servir para determinar la polarización del transistor. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte es clave. Es una de las piezas con la que más trabajamos en las computadoras de transmisión. Es la que controla las corrientes de salida para los solenoides, para los relevadores en un gran porcentaje. ¿De acuerdo? Así que de esta forma es como tenemos que definir este tipo de estructura. ¿De acuerdo? Entonces no lo olviden, a esto le llamo la estructura. Entonces tenemos tipos, símbolo, objetivo, estructura. ¿Qué nos lleva ahora esto? A la polarización. ¿De acuerdo? Vamos entonces a la polarización. Entonces, para que te lo aprendas, fíjate bien, empezamos por aquí, con el transistor MOSFET, y inmediatamente empecé aquí 1, tipos, 2, símbolo, 3, objetivo, amplificador de corriente y en particular el canal P como interruptor. Luego 4, estructura. Y vamos a un 5 que es polarización. Son puntos claves que debemos tomar en cuenta para definir lo que estamos viendo. ¿De acuerdo? Pues bien, señores, entonces vamos a trabajar con esta parte de polarización ya para cerrar este punto, y continuamos en la siguiente semana. Esta es la razón por la que el transistor en algunas ocasiones te lo dan así, mira, envuelto en papel aluminio. El papel aluminio o el aluminio, las hojas de aluminio muy delgadas como estas, son material conductor. Este material es conductor de la corriente eléctrica. Entonces, ¿para qué se lo ponen? Pues porque lo viene cortocircuitando. Mira, lo pone en corto, las tres patitas. Así que si yo lo toco y descargo estática hacia él, pues no habrá corriente en ninguna de las tres patitas, por lo que no se va a dañar. Otras veces me lo dan en una bolsa antiestática y otras veces envuelto en una esponja en color negro o en color gris que viene pintada con tinta conductora, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que te lo dan así. Pero te vuelvo a repetir, ya aprendimos que este tipo de transistor, que es de potencia, porque este viene a 10 amperes o viene a unos 400 o 1000 volts de trabajo, no se va a dañar. Sin embargo, no abuses, ¿verdad? Tómalo por la parte plástica para que no haya complicaciones, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí queda esta parte. Bien, la siguiente clase pues ya será la próxima semana, con la que vamos a cerrar el tema. Recuerda que viene una parte en la que voy a cerrar los circuitos de la computadora. Vamos a hablar de los sensores y de los solenoides, así como de técnicas de trabajo sobre una tarjeta. Y pues estamos en la recta final, señores, así que por favor repasen sus notas, ¿de acuerdo? Por esta ocasión es todo. Gracias.